Carchi, en los desayunos de 24 horas. Estarán con nosotros Guillermo Herrera, prefecto del Carchi. Además, Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. El ministro del Exterior, Juan Carlos Cassinelli, participó este martes en la 6ª reunión de consultas ante el Comité de Restricciones por Balanza de Pagos de la Organización Mundial de Comercio en Ginebra. En la cita afirmó el compromiso del país de continuar el cronograma de desmantelamiento progresivo de las salvaguardias. Para hablar del tema nos acompañará el prefecto del Carchi, Guillermo Herrera. La provincia se prepara precisamente para este momento, para el desmonte de las salvaguardias. Vamos a ver cómo están. En otro tema, con el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, analizaremos el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, que espera su segundo debate. Uno de los temas que ha merecido profundo análisis en el Servicio de Protección Pública, cuyo objetivo es crear un cuerpo para seguridad civil para las altas dignidades. Bienvenidos a los desayunos de 24 horas. Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Saludamos en el estudio de los desayunos de 24 horas con Guillermo Herrera, prefecto del Carchi. Muy buenos días, prefecto, bienvenido a nuestro programa. Bueno, pues ya se acerca la fecha, en junio es para el mes que se ha anunciado que deben empezar que deben quedar desmontadas las salvaguardias. Y pues una decisión que afectó de manera especial a las provincias fronterizas. ¿Cómo se está preparando la provincia para poder ya retomar la fuerza luego de que ya se van a desmontar estas salvaguardias? Muy buenos días, Janet. Un saludo cordial a todos los ecuatorianos. Así es, nosotros como provincia del Carchi, como norte del país y además otras zonas fronterizas que tiene nuestra patria, hemos venido los 2 últimos años sufriendo una serie de impactos por la crisis económica que vive nuestro país, de la que ojalá los indicadores den que ya está saliendo el Ecuador. Sin embargo, en estos 2 años las medidas que ha adoptado el gobierno nacional no han sido las mejores para el sector fronterizo, y una de ellas fue la implementación de salvaguardias a más de 2.900 productos o partidas arancelarias, con la finalidad de lo que dijeron las autoridades de comercio exterior y económicas, de proteger la industria nacional. Sin embargo, de los resultados que se hayan obtenido, no se dio un trato preferencial al sector fronterizo, que vive principalmente de importaciones y exportaciones, las actividades logísticas de carga, de transporte pesado, entre otras, son importantes para la economía de los sectores fronterizos, y tampoco se dio un trato preferencial inmediato a los comerciantes, sobre todo de la provincia del Carchi. 2 años de trabajo, de lobby, de propuestas al gobierno nacional. Se implementaron algunas medidas, recuerden, ecuatorianos, la canasta comercial, que fue una lucha del pueblo del Carchi que se pudo incrementar, que en algo mejoró la situación de un cierto número de comerciantes. Sin embargo, al hablar ya del tema específico del sector de transporte, de las almaceneras, de toda la actividad logística que tiene que ver con las importaciones y exportaciones, estos 2 años ha estado subsistiendo, sobreviviendo. Recuerde usted que la implementación de las salvaguardias se dio para un año calendario, debían desmontarse en el 2016, sin embargo, por el tema del terremoto que tuvimos en el mes de abril, el gobierno ecuatoriano extendió un año más, y hoy estamos a la espera que llegue el mes de junio para que se dé un desmontaje total de estas salvaguardias. Ahora, ¿cómo se prepara la provincia precisamente para esta nueva realidad, ¿no? Viene no solamente el desmonte de las salvaguardias, viene también ya el regreso del valor del IVA del 14 al 12%, que también puede ser beneficioso para los comerciantes de la provincia. ¿Qué planes tienen para poder aprovechar de mejor manera esta nueva era y no volver a lo anterior, que tampoco era lo mejor? Sí, precisamente de eso hemos hablado con los diferentes sectores de nuestra provincia. La primera gran preocupación que tenemos en el Carchi y también a nivel nacional con la implementación de las salvaguardias, se incrementó también el precio de algunos bienes, porque estas sobretasas
fueron implementadas a materias primas, por ejemplo, que utiliza la industria nacional. Esto ocasionó el incremento de bienes de consumo, de alimentos y de otros productos en el Ecuador. Con la disminución de las salvaguardias, nosotros vemos muy difícil que los precios vuelvan a bajar, es decir, la competitividad del país no va a mejorar inmediatamente. Lo que nosotros estamos requiriendo al nuevo gobierno, en primer lugar, es que adopte e implemente medidas necesarias para preparar a nuestro país no solamente al desmontaje de las salvaguardias, sino al tratado, por ejemplo, que hemos firmado con la Unión Europea y que entra ya en vigencia. Una política productiva clara del gobierno de Lenín Moreno es necesaria para los sectores productivos del Ecuador. Una política agraria que, vale decirlo entre comillas, ha sido uno de los desempeños menores que ha tenido el gobierno de Rafael Correa. Necesitamos urgentemente que el señor Lenín Moreno nos dé a conocer a los ecuatorianos cuál va a ser su equipo económico, cuál va a ser la estructura de quienes tomen y diseñen las políticas comerciales de nuestro país y además acompañado de políticas públicas claras que incentiven la producción agrícola y pecuaria, que para la provincia del Carchi es fundamental, es necesaria. ¿Cómo se va a mejorar los aspectos de crédito para el sector de transporte pesado? Tenemos un parque automotor que en las actuales condiciones no tiene una competencia igual con nuestros vecinos de Colombia y de Perú. ¿Qué va a hacer la banca de desarrollo del país, la corporación financiera? ¿En qué quedó el programa de chatarrización que implementó este gobierno y que no dio los resultados que se esperaban? Es decir, nosotros necesitamos algunos elementos para ser analizados que debería ya el presidente electo Lenín Moreno darlos a conocer al país. Ya en el mes de mayo se da la transición, él asume el gobierno y nosotros creemos urgentes que él dé algunas líneas, algunas expectativas de cuál va a ser su equipo, de cuál va a ser el manejo económico del país. Digamos, todo lo que usted ha mencionado teóricamente son, son áreas en las que el gobierno saliente teóricamente sí ha trabajado. Y se lo digo porque aquí cuando hablamos de este tipo de temas, de lo que se hace, lo que no se hace en la frontera, enseguida el Ministerio de Agricultura u otros ministerios hacen cadena nacional diciendo que sí han hecho. Entonces quisiera que nos aclare eso, cuál es la apertura que se ha tenido o el acceso que se ha tenido a crédito, por ejemplo, o cómo ven ustedes actualmente las políticas agrícolas, que ya es un tema en el que el mismo presidente Rafael Correa ha dicho que les queda una deuda ahí. Es decir, en estos 10 años no se ha avanzado en nada, se ha avanzado poco, ha faltado. ¿Cómo lo definiría? Mire, yo creo que los logros que ha tenido el gobierno han sido evidentes en el tema de modernización de la infraestructura del país. Infraestructura en vías, el tema eléctrico, no podemos desconocer, sin embargo, no han existido políticas públicas reales que acompañen un verdadero proceso de industrialización, de agroindustrialización del Ecuador. Queda pendiente para el nuevo gobierno la aprobación, por ejemplo, de una ley de desarrollo fronterizo, que la misma Constitución establece un trato preferencial a las fronteras. Hemos podido hablar con el señor Lenín Moreno, le hemos indicado que en las fronteras se ha hecho un trabajo, que nosotros tenemos lista la propuesta para aprobar una ley de desarrollo fronterizo que incentiva a la industria nacional y ojalá a inversionistas externos con compensaciones, con incentivos arancelarios y de impuestos para que ellos puedan asentar sus industrias y generar empleo en la región fronteriza. Esta ley es urgente y el señor Moreno se comprometió a cumplirla. Otro tema, otro compromiso que hizo público el señor Moreno cuando visitó en calidad de candidato a la provincia del Carchi, por ejemplo, la creación de una zona de desarrollo económico. Como usted ha dicho, Janet, en teoría existe una ley, en teoría se han hecho muchas reuniones por parte del gobierno saliente, pero en la práctica, en el país apenas tenemos 3 zonas de desarrollo económico que no se han podido consolidar, una en Santo Domingo, una en la costa y otra en Yachay. ¿Cuáles son las características que debe tener esa zona especial de desarrollo económico? Mire, existe una ley que establece el marco regulatorio, pero aquí las autoridades económicas del nuevo gobierno tienen que tomar en cuenta que los territorios necesitamos la atención del Estado para que se consolide, por ejemplo, esta zona de desarrollo económico en la ciudad de Tulcán con inversión privada.
¿Quién puede atraer la inversión privada si no es el gobierno nacional, con políticas de incentivos claras? A esto se ha comprometido el señor Lenín Moreno como una de las medidas. Porque, por ejemplo, no sé si eso tiene algo que ver con lo que siempre hablan de zonas francas. Mire, es decir, zonas de desarrollo en donde haya condiciones de impuestos especiales. Por ejemplo, un impuestos. incentivo para una zona de desarrollo económico, una alianza público-privada, por ejemplo, para quienes intervengan, para quienes generen actividades logística o productiva en esta zona, tengan ventajas frente al resto del país. ¿Ventajas en materia tributaria? Por ejemplo, 10 años de exención tributaria, 15 años de disminución de impuesto a la renta, la posibilidad de importar bienes sin el pago de aranceles, la posibilidad de que el pago del IVA se les pueda excluir los primeros 5 años de actividad económica, es decir, una serie de mecanismos, de herramientas que ya existen, que han funcionado en otros países, que muchas veces les hemos propuesto a las autoridades del gobierno actual y que esperamos que los oídos de las nuevas autoridades sean abiertos y que ellos implementen medidas que urgentemente requerimos en la frontera. Otro tema fundamental, Janet, es el tratado que se ha firmado con la Unión Europea. Parece que en este país, a último momento, ya se firmó este tratado, no se lo hizo oportunamente como lo hicieron Perú y Colombia, y se ha dejado a su suerte a los pequeños y medianos productores. Nosotros tenemos expectativas de cómo puede afectar este tratado positiva y negativamente, de cuáles son las oportunidades para nuestros agricultores, para nuestros pequeños artesanos, para el sector productivo del Ecuador. Sin embargo, no hay un acompañamiento de los ministerios. Se firma ese tratado, se deja a los productores a su suerte, no se ha explicado cuáles son los mecanismos, las ventajas y cuál es la inversión pública que se va a implementar para desarrollar el sector productivo del país. Es decir, son tareas pendientes que este gobierno urgentemente debe tomarlas en cuenta, debe darlas a conocer a la ciudadanía ecuatoriana para nosotros también tener confianza, saber que vamos a contar con el Estado ecuatoriano, saber que vamos a tener el apoyo del gobierno nacional, porque las cosas en el país deben cambiar. Es importante las acciones que Lenín Moreno tome, al menos en los primeros 100 días de su gobierno, y dé muestras claras al país que desea cambiar su política económica, que va a tender la mano a los sectores que hemos sido desfavorecidos por la revolución ciudadana en los últimos 10 años, como somos los sectores fronterizos, y sobre todo de cumplimiento a las promesas que hizo en campaña. Que los productores, digamos, bueno, es tradicional que la zona fronteriza norte y en general la parte norte del Ecuador produce papa, por ejemplo. ¿Qué otros productos estarían listos para producir o habría planes o proyectos para producir que podría interesarle, por ejemplo, a la Comunidad Europea? Mire, nuestra provincia es agrícola y pecuaria, tiene una fuerte presencia del sector comercial y del sector de transporte pesado. En el tema agrícola y pecuario tenemos algunos productos que generan empleo, que generan actividad económica, que han sostenido a la provincia en estos 2 años de crisis. La producción de la papa, por ejemplo, somos los mejores productores a nivel nacional, mientras la media de rendimiento en el país no llega a las 18 toneladas métricas por hectárea. En el Carchi estamos hablando de 24 toneladas métricas de producción. ¿Qué necesitamos allí? Semilla certificada, capacitación, asistencia técnica e identificación de los canales de comercialización y de los requisitos sanitarios para nosotros poder entrar a otros mercados. La producción de leche en la provincia de Carchi ha sido la que ha generado agroindustria. Con el apoyo mínimo del Estado central se han generado pequeñas, medianas y grandes industrias lácteas en la provincia del Carchi que generan empleo, que agroindustrializan la producción no solamente de leche fresca, de queso fresco, de queso semi-maduro, que nos han posicionado en el mercado local. Allí se están generando al menos unas 5,000 plazas de empleo en el sector agrícola. Necesitamos entonces políticas claras para preparar a estos pequeños, medianos y grandes productores lácteos para ver las ventajas que tenemos de este tratado con la Unión Europea y cómo la leche que pueda venir sin aranceles de Europa no afecte a estos sectores productivos, tengamos una protección, pero la mejor protección es con asistencia técnica, con apoyo y sobre todo con crédito que incentive la producción. Yo aspiro, y lo hago con todo respeto,
que el gobierno del señor Lenín Moreno no le encargue al vicepresidente de la República la estrategia de cambio de matriz productiva, que le encargue a otro ministro. ¿Por qué? que tenga... ¿Por qué? Porque mientras él fue encargado del cambio de la matriz productiva, los recursos son muy pobres en el Ecuador. La política de agroindustrialización o industrialización tardía de nuestro país no se ha cumplido con los ingentes recursos que tenía el Estado. Hoy la política pública debe cambiar. La ley de alianzas público-privadas debe implementarse, debe activarse. Debemos recibir en el sector agrícola e industrial inversión privada. No puede ser que este gobierno continúe con la inversión privada más baja de América Latina. Debemos abrirnos al mercado externo, debemos atraer esas inversiones para generar empleo productivo. Entonces yo decía que aspiro que se le encargue a un técnico, a un ministro que designe el gobierno, que le establezca políticas, metas, objetivos claros para que la industrialización del país se haga evidente, porque si no el señor Lenín Moreno no va a poder cumplir con la cantidad de empleos que él ofreció en campaña. Nosotros como gobiernos locales estamos prestos a colaborar, a poner el hombro, a apoyar, pero en un marco de respeto y de apoyo a los territorios que hemos tenido menor desarrollo en estos 10 años del gobierno del señor Correa. Una última pregunta, quisiera saber cómo está el tema del viaje de los ecuatorianos hacia Colombia. Digamos, no sé si esa situación cambió a raíz de que Colombia incrementó el IVA. ¿Eso benefició de alguna manera a la provincia? ¿Se frenó este viaje de miles de personas hacia el otro lado de la frontera? Ha disminuido la presencia de ecuatorianos en la frontera, ha mejorado en algo también la presencia de colombianos en nuestra frontera y necesitamos medidas puntuales. Solo para que la ciudadanía entienda, se ha puesto una restricción por parte de las autoridades de tránsito. Anteriormente, los buses con turistas colombianos entraban hasta el centro de la ciudad de Tulcán. Hoy se han inventado una prohibición para que ellos no puedan ingresar a la ciudad de Tulcán y llegar únicamente hasta el puente de Rumchaca. Entonces, en lugar de atraer al turista que está viniendo, que hace compras, que se alimenta en la ciudad de Tulcán, que visita la provincia del Carchi, ponemos trabas y restricciones. Nosotros no queremos seguir con esa política, queremos que el Estado Nacional sea aliado de las fronteras, queremos que el gobierno del señor Moreno sea aliado con políticas públicas y hechos reales, sea aliado de la provincia del Carchi, y en esas condiciones estamos también dispuestos a poner el hombro y a trabajar, pero necesitamos que ya urgentemente nos den los indicios de cuál va a ser el manejo y la política del nuevo gobierno. Muchísimas gracias, señor prefecto Guillermo Herrera, por estar esta mañana con nosotros. En otros países y regiones, las zonas fronterizas son las más importantes de un país, son polos de desarrollo muy importantes. Aquí en el Ecuador, en estos 10 años, de acuerdo al testimonio que nos acaba de dar el prefecto, han sido zonas totalmente abandonadas. Vamos a un corte comercial, enseguida regresamos y nos acompañará Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, para hablar del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Enseguida regresamos, no cambie de canal.